Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, el título del video es sencillamente lo que dice y estamos en lo correcto, sí, sencillamente, oficialmente el juego se puede correr en dispositivos, pues básicamente gama media. Y me decía, Destro, ¿qué te fumaste? Nada, lamentablemente nada. Pero te voy a poner el contexto sencillo. En mi Discord tengo un apartado en el cual pues hay gente que le pedí hace mucho que pues me mostraran sus videos actualmente de Warzone Mobile. Entre ellos pues tenemos algunos dispositivos en los cuales me apetece decir, por ejemplo, dispositivos de 4 GB de RAM que pues le va bien el juego mediáticamente teniendo en cuenta algunos aspectos. Yo sé que no es en todos los dispositivos. Yo sé que no va completamente a funcionar en todos los dispositivos, pero teniendo en cuenta que dispositivos como este, que son dispositivos de 4 GB de RAM, es porque el juego ya está corriendo en gama media, pese a que tiene muchos errores, hay que ser sinceros, tiene muchísimos errores aún el juego, y en algunos dispositivos aún no se puede correr el juego, que tienen pues básicamente requisitos de gama media, pero en otros dispositivos aún así se puede jugar completamente el juego en dispositivos de 4 GB de RAM. Se ve mediáticamente un poco pixeleado, bueno, muy pixeleado las cosas como son, los gráficos faltan mucho, pero ya va mejorando completamente dispositivos de gama media, cosa que mucha gente tal vez es un poco escéptica y pues la verdad yo he ayudado a mucha gente y a esta gente a que descarguen el juego porque no les aparece en la Play Store y yo siempre lo he dicho, la gente que dice que no le aparece en la Play Store, no necesitas que te aparezca en la Play Store, con el APK que yo siempre subo actualizada o incluso desde APK Pure o cualquiera de las cosas que yo siempre subo, puedes descargar y probar el juego y a ver qué tal te va en tu dispositivo. Ya les he dicho y se los he comentado muchas veces, para gustos colores. Y pues yo sé que es muy sencillo criticar y pues obviamente lo sé, pero mi deber siempre es tratar de ayudar a la gente. No me quedo como una persona perezosa sin ayudar, solo hablar y hablar. No, les traigo el APK, les digo cómo pueden descargarlo, cómo pueden instalarlo, qué VPN recomiendo, porque obviamente necesitas VPN al día de hoy para poder descargarlo y jugar. Pero tienes estos ejemplos básicamente de dispositivos que pues son de 4 GB de RAM, por ejemplo, pues no se ve tan bien visualmente porque las grabaciones no son muy visualmente, o incluso tenés alguno que otro problema de lo que es el propio sonido. Por ejemplo, este es un procesador Snapdragon 720G con 4 GB de RAM y es el Motorola G9. Básicamente son dispositivos que no son tan caros y aún así podés jugar el Warzone Mobile. Incluso mucha gente lo está logrando e incluso se puede ver completamente bien dentro de lo que cabe. Así que no me parece mal. Algunos dispositivos le da el típico error de compatibilidad, que eso es normal, ya te digo yo. Pero a mucha gente le puede correr bien el juego como le puede correr mal incluso. Y es lo que te digo yo, porque hay dispositivos como el Snapdragon, pues este tiene 12 GB de RAM, con un Snapdragon, que es Snapdragon 865, que va mediáticamente bien. Normalmente donde he visto más errores incluso es en las gamas altas, pero incluso a la gente que va jugando en iPhone 8 Plus también le va bien. Es lo que te digo, van añadiendo completamente poco a poco dispositivos, pero se nota completamente el apartado de que va mejorando completamente en gama media. Incluso Samsung Galaxy S21, que no está mal. Y pues incluso Redmi Note 8 Pro, que está jugando completamente el modo multijugador. Tiene algunos paros actualmente como estamos viendo, pero ya se está corriendo un dispositivo gama media. Y me alegra decirlo, pero he ayudado a mucha gente a que pueda correr completamente su juego, cosa que no recomiendo a nadie que pues se ponga a grabar y jugar al mismo tiempo porque hay un sobrecalentamiento más del dispositivo de por sí, más entre otras cosas excepcionales. Pero es lo que yo digo y comento actualmente. O sea, la gente piensa que el juego no se puede correr en gama media actualmente, que no ha mejorado. Y pues sí, sí ha mejorado. Falta mucho que mejorar, sí, obviamente sí, pero me alegra ver a mi comunidad que pueda jugar el juego y que incluso ya pueda disfrutar de algunas que otras partidas de Warzone Mobile. Y honestamente, tanto a la gente que ha ido por mi canal como para la gente que ha ido completamente por mi Discord, pues me alegra muchísimo decirlo, pero Warzone Mobile ya corre en gama media y tenemos muchas pruebas al día de hoy en mi poderoso pues Discord. Incluso pues gameplay del OnePlus 7T, el 7T Pro si no estoy mal. Y pues sí, o sea, básicamente tenemos dispositivos gama media, tenemos algunos bugs normales de toda la vida del juego, que eso ya lo hemos visto. Pero me parece perfecto teniendo en cuenta todo lo que pueda pasar. La verdad es que yo voy a decir y voy a ser completamente sincero. Yo la verdad es que recomiendo por lo menos un dispositivo con menos de 3 años de antigüedad en el medio al día de hoy para Warzone Mobile. No voy a recomendar algo excepcionalmente exagerado, cuando en realidad no es así.
pero el juego va calcándose y va actualizándose poco a poco. Me van a decir a mí cosas cuando yo hablo con muchas personas de la comunidad angloparlante y también creadores de contenido angloparlante que tienen contacto con Activision y pues me son sinceros y me ayudan muchísimo con lo que yo quiero informar a la gente. Porque normalmente la comunidad angloparlante sabe mucho más acerca del tema Warzone Mobile, acerca del tema Activision, ya que tienen un poquito más de sinceridad con ellos, además de que tienen más comunicación. Y pues se nota completamente cuando son muy exquisitos al hablar de lo que están planeando actualmente para Warzone Mobile. Y es que el tema de dispositivos de gama media se está teniendo muy en cuenta. Y Warzone Mobile ya corre en gama media al día de hoy. Y me parece perfecto teniendo en cuenta esos aspectos posibles. No sé, o sea, es algo muy bien logrado y me parece perfecto. Porque es lo que honestamente creo que buscamos todos. Estamos de acuerdo en eso. De que lo que más se busca actualmente al día de hoy es que por lo menos Warzone Mobile se pueda correr completamente en dispositivos mediáticamente de gama media, que es donde va a estar el mayor mercado de gente jugando. Yo sé que la mayoría tienen algunos dispositivos que pueden tener algunos errores o fallos, pero bueno, no se preocupen, básicamente todo eso se puede solucionar de alguna manera. O sea, y me parece perfecto. No todo va a ser siempre, ¿cómo te explico? Así como ustedes piensan de que el juego va a ser una caca toda la vida. No, recuerden que utilizan un motor gráfico llamado el IW Engine, que básicamente que lo que hace tranquilamente es... a ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que el IW Engine no lo compares con Tencent? Básicamente porque Tencent, sí, sabe desarrollar juegos en dispositivos tranquilamente así, tal cual, porque pues son especialistas en ellos. Pero hay que ser sinceros y concisos en muchas cosas. Y es que actualmente el juego no va a terminar siendo como ustedes quieran de la noche a la mañana. Tiene sus cosas a hacer. Y pues ya veremos de qué manera lo logran identificar, la verdad. Por cierto, ando haciendo tiros lejanos con el Tempus porque pues ando haciendo una misión de Warzone 2 que también se puede hacer en Warzone Mobile. Que eso también a mí me encanta, lo siento, pero lo de la progresión cruzada es la mejor cosa que han inventado para poder tener las mismas cosas en todos tus apartados. Y literal, es que no tenés que preocuparte de nada. ¿Qué onda, per? Me trae doble puntuación, perfecto. Ahorita vamos a verla. Y además este modo de juego para mí es uno de los mejores que han puesto hasta la fecha. La verdad es uno de los mejores juegos, de los mejores modos de juego hasta la fecha. Hasta ahorita creo que, teniendo en cuenta todo lo que han demostrado, va por buen camino Warzone Mobile. Y espero de que sigan mostrando muchos más modos de juego. La verdad es que están demostrando muchos aspectos dentro de lo que cabe del medio. Me parece perfecto. Porque de eso va, o sea, básicamente de eso va. Oído. Voy a poner una placa, me pongo otra placa, me pongo otra placa, claro que sí. O sea, son de estos modos de juego que incluso mucha gente le está encantando. Uy, puse el mapa sin querer. Se busca con la cara de Pendero. Ay, sí. Lo peor es que no... Ando un poquito incómodo entre lo que acá. No sé, o sea, me parece perfecto lo que están haciendo con Warzone Mobile. Lamentablemente no ha sido como esperábamos, pero se puede mejorar, sí, se puede mejorar. Date suave, suave. Y muerto. Por ejemplo, la vez pasada en este modo de juego, el Juggernaut cuesta 15.000. Me lo saqué y me hinché literalmente a matar. Literal, estos modos de juego son súper divertidos. Y teniendo en cuenta de que el motor gráfico y pueden ser mejorados. Y si gráficamente el juego se ve como tenemos ahorita el modo multijugador de Scrapyard, vamos a tener literalmente algo muy bueno por parte de Warzone Mobile. Yo sí la tengo fe, lo siento por la gente que le gusta dar hate por hate. Pero si quieren quédense en su jueguito. O sea, la verdad, déjenos a la gente que queramos jugar completamente. A los que queremos jugar, pues básicamente Warzone Mobile y los que nos estamos divirtiendo al día de hoy, déjenos tranquilos. Y al cabo, después van a terminar cambiándose al Warzone Mobile cuando literalmente el juego esté mediáticamente ya hecho. Y eso yo lo sé. Que se van a terminar pasando.
Porque es que todo eso va a terminar pasando. Para la gente que piensa que no, nosotros no vamos a pasar al Warzone Mobile. Miren, perros, les voy a decir algo. Así dijeron de COD Mobile, que se iban a quedar en los juegos que estaban. Y terminaron pasándose cuando el juego ya básicamente estuvo listo. Así que sí, todo el mundo se va a terminar pasando Warzone Mobile poco a poco. No va a ser de golpe, obviamente, porque van a tener que mejorar muchas cosas para que mucha gente se quiera cambiar. Pero si de algo estoy seguro es que es un juegazo. Y nadie va a cambiar básicamente eso de la noche a la mañana. Así que bueno, cositas de la vida, cositas menos. Ya dependerá de cómo lo quieran ver, pero bueno, son cosas que hay que tener muy en cuenta de la magnitud que tiene Warzone Mobile y también la magnitud que tiene pues la saga de Call of Duty en general. No todo va a ser COD Mobile. Y sí, Tencent tiene un juegazo, COD Mobile es un juegazo, pero la gente le gusta cambiar de aires. Y pues sencillamente, este va a ser uno de los pequeños ejemplos, tal cual de cómo la gente dice, bueno, quiero probar Warzone Mobile, ya me va bien, lo estoy jugando, gente de 4 GB de RAM jugando, el dispositivo gama media ya va mucho mejor, van a ir puliéndolo, todo pasa por algo, o sea, yo se los dije. Muchas personas no creían, pero sí, o sea... A ver, tiro lejano... Tiro lejano... Lo lejano. Lo lejano. Son 25 tiros lejanos con esto. ¿Cuántos kills llevo? Muerto. Bueno, algo es algo. Creo que ya la ganamos, sí, la partida. No sé, a mí me encanta este modo de juego caos. Además de que farmeas lo descosido para el evento que hay actualmente. En fin, con esto me despido. Espero les haya gustado. Y sí, puedes descargar y jugar el juego. Recuerda que tengo varios videos en mi canal, el cual específicamente explica cómo descargar Warzone Mobile en tu dispositivo Android y también para la gente de Apple. Habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por el apoyo.